contame, ¿qué querías ser cuando eras niño? ¿Qué te imaginabas? Creo que quería ser filósofo y poeta y también revolucionario. Quería cambiar el mundo, la sociedad. Yo cuando era chico estudié en una escuela de curas y, y me pegó mucho la parte mística de la enseñanza religiosa, ¿no? Y particularmente, bueno, estudiaba en un colegio franciscano, así que me hice muy seguidor de San Francisco, de Santa Clara de Asís. Y desde entonces la compasión fue algo que a mí me ha guiado, ¿no? Me ha guiado, por ejemplo, no solo a ese cristianismo esencial, sino también al budismo, que para mí es de las doctrinas espirituales quizás la más hermosa, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando me adentré en el pensamiento indígena de América, que es un pensamiento profundamente ligado a la idea de la hermandad, ¿no? A la idea de la comunidad alrededor de una gran madre que nos hace a todos iguales, que nos hace a todos ligados afectivamente, ¿no? Bueno, esos son como, digamos así, mis hitos espirituales, ¿no? ¿Cómo llega el pensamiento indígena a tu vida? ¿Cómo? Porque no era algo que estuviese muy presente. Fíjate que cuando el primer exilio mío, yo era en mis tiempos de estudiante y mis primeros tiempos de profesor universitario en Córdoba, adhería a todo ese movimiento tan esperanzado, utópico, ¿no? que vivíamos en los 60, y un momento de unidad de obreros y estudiantes, un momento en que veníamos de grandes movilizaciones estudiantiles que ya comenzaron con la dictadura de Onganía, siguieron después con la NUCE, y de pronto florecieron en ese gran movimiento juvenil de jóvenes obreros y jóvenes estudiantes que fuimos los que de algún modo hicimos caer a la dictadura militar, ¿no? Bueno, pero luego comenzaron los otros golpes, ¿no? Y vino un exilio interno para mí. Me fui a Orán, a dar clases en nivel secundario, porque la misión Iván Nisevich, todo ese proceso de derechización del peronismo me expulsó de la universidad. Entonces me voy a Orán, y en Orán me reconecto con una gente a la que yo había conocido tiempos atrás, cuando yo era muy joven estudiante, en el movimiento de la filosofía de la liberación que se había iniciado en Altagracia, ¿no? Y bueno, y de pronto me encontré con que un profesor Kush, que a mí me sonaba porque lo había conocido en aquellos tiempos de estudiantes míos, tenía un grupo de estudiantes que hacían a distancia una licenciatura en antropología allí en Orán, y, bueno, y ellos estaban organizando un viaje a Iruya. Y yo me adherí a ese grupo, me sumé a ese grupo con la intención, en primer lugar, puesto que iba con otro amigo que era poeta, que gustaba de la poesía como yo, en primer lugar de recoger coplas, ¿no? Bueno, pero allá esa experiencia a mí me marcó, esa experiencia de Iruya con el grupo de estudiantes de Kush, me marcó profundamente, ¿no? Entonces yo, que venía más de ese pensamiento revolucionario, europeo, de pronto empecé a encontrar
un lugar que de algún modo me contenía ¿sí? en la espiritualidad indígena de nuestra América. Y bueno, y eso posteriormente, bueno, pasaron muchas cosas. Me hicieron un lugar en la Universidad de Catamarca, que estaba empezando a gestar lo que serían, no era todavía la universidad, era el instituto del profesorado en realidad, pero se estaba gestando la universidad, había que formar profesores que tuvieran títulos de licenciado. Bueno, me invitaron porque el doctor Chara, que estaba en ese proceso, era muy cercano al movimiento del peronismo histórico de Córdoba, que era un movimiento que estaba, digamos, entre la derecha peronista por un lado y la tendencia revolucionaria, la tendencia, como nos llamábamos nosotros, por el otro lado. Pero Chara nos conocía, algunos de nosotros de esos tiempos en Córdoba, me convocaron a través sobre todo de Videla, que era su secretario académico, y bueno, y yo me encontré dando clases aquí, y fue donde me agarró después el golpe de Estado. Me agarró el golpe de Estado y entonces ya con ese antecedente del pensamiento indígena, de la inclinación hacia nuestra América profunda, decidí exiliarme en México. Cuando me expulsan ya por segunda vez de la universidad, primero había sido en Córdoba y ahora me expulsan de la Universidad de Catamarca, ¿no? que fue un momento también muy traumático. Con decirte que yo fui a dar al cuartel, ¿no? Ahí intercedió por mí un profesor cristiano que tenía vínculos con el obispado. Entonces me llama Lucena y me dice: mire, Reyes, yo con usted no tengo problemas, acá parece que son los de Córdoba, no sé que usted ha sido, porque yo había estado en la dirección del Centro Estudiante de Filosofía en Córdoba, una marca así de subversivo, ¿no? Entonces, bueno, en 24 horas me tuve que ir de Catamarca a cargar todo en el fitito que teníamos, con mi familia, mis 5 hijos. Y bueno, y ahí fuimos a Córdoba y de ahí al exilio, ¿no? Y en el exilio lo primero que hice fue conectarme con una cátedra de pensamiento precolombino en la UNAM, y ahí terminé de desarrollar mi inquietud por el pensamiento indígena, hasta el punto que después, una vez que gané un concurso en la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, una de mis primeras cátedras que me otorgan es la de pensamiento prehispánico. Así que para mí un gran honor. Imagínate un argentino estar enseñando pensamiento náhuatl, ¿no? En México mismo. Y bueno, eso fue, y después seguí con eso, y ya de vuelta en Argentina con la democracia. Un día se me ocurre, bueno, con esto que uno tiene que en la universidad, que tenés que hacer carrera académica, algo en lo que yo no creía mucho, pero me empujaron: y Luis, que si no, no vas a tener tu lugar acá en la universidad. Bueno, voy a hacer un doctorado. Entonces me puse a hacer mi doctorado, y por cierto, con el pensamiento indígena, ¿no? Y bueno, sí, sigue mi camino por ahí. Después, una de las 3 partes de mi tesis de doctorado se publicó. Una tesis muy voluminosa, ¿no? Pero una de las partes era el pensamiento de nahuas, mayas y andinos, ¿no? Y eso me lo publicó Biblos, ¿no? Por un distinguido profesor de filosofía de Buenos Aires, Cullen, fue el que me incitó, se comunicó con Biblos, que es una muy buena editorial, ¿no? Y me publicaron esa parte de mi tesis, ¿no? Que se vendió muchísimo.
ya la segunda edición ya se agotó, ¿no? Y no sé si no habrá otra, porque estos editores por ahí hacen de la suya y los autores no, capaz que ni nos enteramos, ¿no? Bueno, un poco por ahí fue. Y ya seguí con el pensamiento indígena. Un gran logro para mí fue el poder conseguir que en el Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía se incluyera un foro de pensamiento indígena, ¿no? Que fue realmente una gran experiencia donde trabajamos gente que veníamos de la filosofía, con antropólogos principalmente, ¿no? También fundamos en la Facultad de Humanidades de acá de Catamarca la Cátedra de Pensamiento Indígena y Latinoamericano, ¿no? que ahora está a cargo de Manuel Fontenla. Pero fue una lucha, porque algunos colegas pensaban que como una filosofía indígena de nuestra América. No, la filosofía es la que viene de la antigua Grecia y pasa por Alemania y ya, ¿no? Pero bueno, pero el pensamiento indígena vive y tiene mucho que decirnos, pero mucho que decirnos a los que aquí hemos ido acumulando como que capa tras capa de pensamiento colonizado, ¿no? Nuestra América. Colonizado y doloroso también, ¿no? Porque nos ha separado de la tierra, ha propiciado el desencuentro entre los hermanos, incluso por allí nos ha hecho adherir a pensamientos liberadores, revolucionarios, pero muy identificados con la tradición europea y por ende poco pregnantes acá con los sentimientos de nuestra América. Entonces, pues hay que recuperar, a mi juicio, ¿no? Para encontrar nuestro camino hay que recuperar las raíces, que son raíces nuestras, aunque seamos descendientes de inmigrantes europeos. Una de nuestras raíces es la tierra en la que hemos nacido y es quizás la raíz más profunda que en este momento debemos recuperar. En principio es un pensamiento y una cultura extraña a nuestros jóvenes, así lo sentí yo en ese momento. Aquí en Catamarca, bueno, estaba y hasta cierto punto sigue estando muy instalado el pensamiento de tradición católica, de tradición hispanista, pero no necesariamente un pensamiento antiindígena, por lo menos a nivel de la cultura culta, digamos así, entre comillas. Sí hay o había unos ciertos resabios así en el sentido común, despreciativos con las collas, con los collitas, con la gente del interior, ¿no? Pero yo no sentí así una resistencia muy fuerte, más bien lo que vi es una ignorancia, ¿no? Una ignorancia de nuestras raíces, particularmente aquí, ¿no? En el valle, ¿no? Porque en el interior, en Belén, en Tinogasta, en Andalgalá, se reconoce otra cosa, ¿no? Se reconoce algo que viene de las raíces, que se expresa en las luchas, por ejemplo, por el agua, en Belén, ¿no? Las tantas luchas, la generación de poetas como el Pacho Urquiza, como nuestro Luis Franco, ¿no? Revelan que en el interior hay raíces que se nutren de la tradición ancestral. Pero principalmente esto que te digo, que así como nos descubrieron Europa
a los americanos, a los de nuestra América, parece que hoy tenemos que descubrirnos también a nosotros mismos, ¿no? Fíjate que hace pocos días, el jueves de la semana pasada, me invitaron algunos compañeros, viejos compañeros de la filosofía de Santiago del Estero, sabiendo que yo me intereso mucho por el tema de los mitos, de los relatos populares, que entre paréntesis, una de las cosas más profundas y hermosas que ha hecho nuestra Facultad de Humanidades de Catamarca ha sido su Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior, en que lo más importante que se recogió en esos congresos fueron los relatos populares, ¿no? Fíjate, algo que está tan depreciado hoy, tanto es así que se usa la palabra relato para mencionar algo que es una mentira, una hipocresía, la palabra mito para denotar algo que es falso. Y nuestra Universidad de Catamarca, no sé si enteramente a conciencia, hizo un trabajo maravilloso de rescatar a los relatos populares. Que yo tengo para mí que si hay algo que fundamenta nuestra moral, que fundamenta nuestros sentimientos de familia, de prójimo, de patriotismo, son las historias. Las historias conscientes o quizá inconscientes en nuestra cultura personal de cada uno que nos sostienen. Bueno, esto es una digresión, porque te estaba empezando a contar que hace unos días me invitan los compañeros de Santiago del Estero a conversar con ellos sobre los mitos. Particularmente, bueno, si hay un lugar que es un lugar de mitos en nuestra región del NOA, es Santiago, ¿no? Y yo me permití algo que es propio de los que hacemos filosofía. Y de paso hago otra digresión para hablar un poquito de lo que entiendo por filosofía. La filosofía es un amor al conocimiento y un amor a los conocimientos, ¿no? que se despliega en todo el conjunto de las ciencias. Los que realmente hacemos filosofía, a mi entender, nos metemos con la psicología, nos metemos con la antropología, nos metemos con la política, con la historia, con la estética. Bueno, y justamente a mí me invitan compañeros principalmente de la filosofía política y de la sociología, ¿no? Un Alberto Tasso, un Alejandro Aguad, ¿no? Compañeros que están en la antropología, Lucas Cox y otros. Y entonces yo me permití discutir con ellos desde dónde lo hacemos, los que hacemos filosofía, ¿no? Que es, o algunos de los que hacemos filosofía y nos insertamos en la contemporaneidad de la filosofía, que es la hermenéutica, la interpretación, ¿no? La interpretación con ese sentido fenomenológico de interpretar quedándonos ahí en la cosa misma, en este caso en el mito. No intentar, esa es una gran lucha mía en mis trabajos sobre pensamiento indígena, no intentar explicar, por ejemplo, nuestros mitos desde las tradiciones interpretativas europeas. Terminamos centrándonos en un mito que es el mito en Santiago del Estero, que es el mito del Cacuy. Un mito que se ha popularizado, digamos, en los círculos académicos a través de la versión de Bernardo Canal Feijó de comienzos del siglo, y hubo otras, por supuesto, en ese momento, ¿no? Un célebre poema, la versión también de Abregu. Y ahí tuvimos ocasión también de
de hacer un diálogo, ¿no? Que yo creo que fue muy constructivo, muy estimulante para muchos, porque la visión de Canal Feijó es una visión eminentemente freudiana, ¿no? Del mito del Cacuy, en que lo explica a través del tema de los deseos incestuosos, algo que esa concepción antropológica de Freud, que Freud sostiene en Tótem y Tabú, esa centralidad al tema del incesto en los estudios antropológicos, etnológicos de nuestra América, tiene que ver mucho con esa influencia tan fuerte que hubo durante el siglo pasado, especialmente en toda la primera mitad del siglo pasado, de los estudios no solo de Freud, sino de Lévi-Strauss, ¿no? de Claude Lévi-Strauss, que un poco pretendió encontrar categorías universales en el pensamiento indígena y que en cuanto a las relaciones intrafamiliares e interfamiliares, puso mucho el acento en este tabú, en esta prohibición del incesto como principio de la moral, etc. Mi mirada se aparta radicalmente de esa mirada, de esa mirada que hizo una investigación y una explicación de nuestros mitos apoyándose en una tradición cultural europea, que es la tradición de la sociedad patriarcal, culposa, e incluso diría yo hasta criminalizadora de las sexualidades. En nuestra América ancestral no es así. En nuestra América ancestral encontramos desde los mitos fundacionales de aquí, de la tradición quechua, hasta lo que son las familias campesinas de nuestro interior, encontramos que la relación entre hermanos, supuesto que se dé, se las ve con naturalidad. Ocurren desde que su manco capa, que mama óleo, hasta, te digo, lo que se da en muchísimos pueblos del interior. No estoy haciendo ni una defensa, ni tomando una postura con respecto al incesto, pero quiero decir que no es una cuestión principal, ¿no? Para mí, si hay un motivo, un fundamento de la importancia que tienen las relaciones intrafamiliares, las interrelaciones de sangre en la región y subregión andina, es el fortalecimiento de los vínculos de las comunidades, de los vínculos en el ayllu, y esos vínculos se apoyan central y dominantemente en la tradición de la Pachamama, de la gran madre común, de la cual las madres son como vicarias, ¿no? de esa gran madre que iguala a todos y que establece como obligación principal el imitar lo que es la actitud materna, que es la alimentación, que es el cuidado, que es la hermandad, que es la hospitalidad. Esos son los principios, las pautas, ¿no es cierto?, digamos que sostienen a los mitos regionales desde de las raíces ancestrales de esos mitos. Y eso es lo que está en el mito del Cacuy, por ejemplo, ¿no? Con lo cual también nos apartamos, aunque ya es más cercana, por ejemplo, a mi visión, de planteos más como el de Carlos Abregu Virreira, ¿no?, que ve
en el mito del Cacuy una supervivencia de la sociedad, de los principios de la sociedad matriarcal dentro de la sociedad patriarcal que habría terminado por imponerse al Incario. Es cierto que el Incario nunca suprimió enteramente ni los valores relacionales ni teológicos de los pueblos del interior del Tahuantinsuyo. Nunca se terminó de imponer en el conjunto del Tahuantinsuyo el criterio digamos, de la sociedad guerrerista, militar. No, en los pueblos del interior del Tahuantinsuyo supervivieron con muchísima fuerza y incluso emergieron y sobrevivieron después de la conquista los valores comunitarios. El culto, el antiquísimo culto a la Pachamama, que insisto tampoco había sido del todo suprimido en el Tahuantinsuyo, sobrevivió como uno, entre otros, de los seques del Cusco, ¿no? Pero que sobrevivieron con mucha fuerza después de la conquista. Y eso es lo que se refleja en nuestros mitos, no tanto, aunque haya algo de eso, ¿no es cierto?, la sobrevivencia de la sociedad matriarcal, por lo menos en este mito del Cacuy, sino sobre todo los valores maternos. Si nosotros vamos a tomarnos en serio el mito del Edipo freudiano, nos lo tomamos en serio desde la perspectiva de que en todos nosotros, si hay un amor que persiste, sí, es el amor a la madre, porque no es solo el amor a nuestra madre que nos ha parido, que nos ha alimentado, sino a través de ella a lo que realmente nos sustenta, que es la gran madre tierra, que en las madres y en la concepción política de la relación maternal y fraternal se expresa, sobrevive. Buenísimo. Bueno, volviendo un poco a tu historia de vida, desde que volviste aquí, hiciste toda tu carrera y la terminaste, digamos, jubilándote aquí en Catamarca, en la UNCA, ¿qué significa para vos ese periodo? ¿Qué significa la UNCA para vos? Yo creo que nosotros, los humanos, somos seres de relaciones. Aquí vuelvo al pensamiento indígena, ¿no? Nosotros somos seres hechos para estar unos con otros. Si estamos solos, nos agotamos, nos empequeñecemos, nos quedamos de algún modo vacíos. Para nosotros, para todos nosotros y para mí en particular, en mi experiencia, el que alguien te dé un lugar y te pida que hables, te dé un lugar y te comunique cosas, te invite a participar de algo, es lo que nos da vida, lo que nos hace salir de nosotros mismos. A mí la UNCA me dio eso. Cuando me corren, porque así fue, de la Universidad de Córdoba, me dan un lugar aquí para venir a dar una charla primero y después para presentarme a un concurso y después para dar clases aquí, y me abrieron el mundo y me abrieron a mí también al mundo. Yo le debo a la Universidad Nacional de Catamarca muchísimo de lo que soy, ¿no? He encontrado aquí un estímulo especialmente para pensar, para conocer y para transmitirlo, y eso es un gran gozo, el del conocimiento. Hay una de las autoras que a mí me gusta mucho, que es Marguerite Yourcenar, junto con Jorge Luis Borges. Me encantan porque si hay autores que aman el conocimiento y que lo expresan en su creación de
ficción son ellos, ¿no? Bueno, lo mismo que otros grandes. Yo soy muy amante de la narrativa, ¿no? Quiero decirte que ellos dicen expresamente que el conocimiento por sí mismo es una forma de gozo. Entonces, para mí, la filosofía es la fuente más maravillosa, inagotable de gozo que puedas encontrar. Y también el conocimiento es poder, no es solamente gozo. Aunque no sea el poder de los políticos que hambrean al pueblo o el poder de los militares que tiran bombas, es un poder más secreto, pero también quizás más importante, ¿no? Yo creo que con la filosofía adquirimos ese poder maravilloso, que es el poder del conocimiento. Y que, por eso es que cuando nosotros invitamos a los jóvenes a que estudien filosofía, que se acerquen a las humanidades, los estamos invitando a algo que para nosotros ha sido una experiencia muy gozosa. Y también una experiencia de ganarse la vida, porque la sociedad necesita quienes los acerquen a una mirada del mundo, a una mirada reflexiva de sí mismos, ¿no? Que es lo que hace lo que intenta hacer la filosofía, ¿no? Encontrar una mirada así panorámica del mundo y al mismo tiempo profunda, que se hunda hasta la comprensión de lo que está pasando, y también que se vuelva reflexivamente sobre sí mismo, sobre la política, la cultura, el ethos, la ética de la que participamos, y nos dé la posibilidad de hacernos autoconscientes de lo que somos, y también de lo que quisiéramos ser. Eso para mí es la filosofía. Bien. ¿Y qué importancia te parece que tiene estudiar filosofía y hacer filosofía en estos tiempos en particular? Encontrarnos en un lugar más profundo, en un lugar que no nos pueden quitar, encontrarnos allí para reconocernos. En este momento es difícil encontrarnos en nuestra patria, en nuestras instituciones, saqueadas, desvirtuadas por los poderosos. Es difícil encontrarnos en un mundo regido por el egoísmo, por la explotación del prójimo, por la entrega de la patria a los banqueros internacionales. Es difícil encontrarnos así. Entonces, en este momento la filosofía para mí es una oportunidad de encontrarnos en el pensamiento, de encontrarnos allí donde la verdad es simplemente un quitar velos, un develar lo que nos han estado tapando, un mirar la realidad tal como es, y mirar también nuestros deseos más íntimos, más profundos, tal como ellos son. Yo creo que la filosofía nos propone eso, que cuando hablamos de pensamiento crítico, como el pensamiento propio de la filosofía, de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De quitar velos y de encontrarnos ahí simplemente en ese mirar juntos con los otros, el sentido o el sinsentido de lo que está pasando, el sentido o el sinsentido de nuestro lugar, de las posturas que estamos adoptando, de las actitudes que adoptamos en este mundo en el cual es muy difícil reconocerse si nos apoyamos en lo que está pasando
así a nuestro alrededor, en la cultura dominante, en el mundo de la política, en el mundo de esta sociedad llena de dolor, llena de imposiciones, en fin, llena del saqueo de lo que somos nosotros. Entonces, la filosofía es un poco, es un replegarnos a un punto en el que no nos pueden invadir, que es la dimensión del pensamiento. Yo creo que es un tiempo de perplejidades y a nosotros también nos invade la perplejidad, por cierto. Pero la actitud nuestra es conocer y conocer profundamente. Tenemos un compañero en la facultad ahora, el Feruglio, que se está dedicando justamente a conocer esto que pasa en los medios, ¿no? Primero hay que conocer para luego tomar conciencia, ¿no? Y conocer con ese sentido que una vez planteó Marx, ¿no? Me acuerdo cuando Marx, en la introducción a la filosofía del derecho de Hegel, se posiciona frente al pensamiento materialista y al pensamiento idealista que en ese momento estaban ahí sacándose chispas entre sí, ¿no? Él dice, bueno, por un lado esas consignas, ¿no? que son tan conocidas, ¿no? Bueno, refiriéndose a las religiones, ¿no? que nos hablan de un mundo donde somos todos hermanos y donde vamos a ser todos felices, que es el cielo, ¿no? Dice Hegel, bueno, de lo que se trata es de tomar la flor viva que adorna a las cadenas, ¿no? Es decir, si nos encontramos con que el idealismo ha llenado de flores las cadenas que nos oprimen, de lo que se trata es de tomar la flor viva, sacudiéndonos las cadenas. ¿Y qué quiere decir con esta alegoría Marx? Que no solo se trata de conocer la realidad tal cual es, que es lo que pregonaba el materialismo, incluso algunas corrientes ya del incipiente positivismo, sino también de ver lo que falta a la realidad, que es lo que idealmente proponían el idealismo filosófico y proponían las religiones, ¿no? Las religiones no son pura falsedad, no, decía Marx. Las religiones nos están hablando de lo que nos falta. Lo que nos está faltando es el amor, lo que nos está faltando es la fraternidad, lo que nos está faltando es la hermandad. Entonces, de lo que se trata es no de realizar ilusoria, ideológicamente, esos ideales que pregona el idealismo, que pregonaban las religiones, sino de realizarlos revolucionariamente, transformando la realidad. No quedarnos en el idealismo, ni tampoco en la crasa objetividad del materialismo, sino siempre esto, ¿no? Que esto que nos enseña tan magistralmente el Popol Vuh y el pensamiento indígena, ¿no? Con los pies en la tierra para crecer hacia el cielo. Si no hundimos nuestras raíces en la tierra, mal puede florecer nuestro corazón como las plantas del maíz en la alegoría del Popol Vuh, en el aire, en el cielo. Entonces la filosofía, nuestra filosofía de aquí de América, es una filosofía que en este momento está en el trance de hundir las raíces en la tierra, de hundir las raíces en la utopía maternal, materna, de que lo que importa es
la alimentación para todos, la hospitalidad, la casa para todos, el trabajar juntos para todos. Eso tan simple es lo que hoy está, por lo menos esta filosofía, que la llamamos situada, que la llamamos latinoamericana, es lo que está buscando. Y el pensamiento indígena, la tradición espiritual indígena, desde siempre lo ha venido haciendo. Una de las cosas que nos enseña desde siempre la tradición indígena es algo que la filosofía ha descubierto últimamente, que es el tema de la corporalidad, un tema muy actual en la filosofía, que el pensamiento indígena lo tiene profunda, radicalmente claro desde siempre. Hay que profundizar en el cuerpo, hay que profundizar en la tierra, hay que descender a la oscuridad para encontrar allí el sentido. Fíjese que no solamente esto de, así en abstracto, hablar del cuerpo, para las tradiciones espirituales y médicas, curativas de la cultura indígena ancestral andina, la enfermedad es una oportunidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque en la enfermedad es cuando tomamos una conciencia más cabal de nuestro cuerpo. Si hay un momento en que ineludiblemente nos terminamos identificando con lo que pasa en este cuerpo que somos, en su relación con la vida y con la muerte, es cuando estamos enfermos. Y fíjate que nosotros ponemos un poco la expresión así de nuestro ser profundo en eso que llamamos el alma, el espíritu, y generalmente lo colocamos en la cabeza, en el pensamiento y de ahí en el cielo. Para la tradición indígena, el centro nuestro está en el sonjo, que es aquí, en nuestras vísceras, ¿no? El sonjo sería una especie de equivalente, así no preciso quizás, pero un equivalente a lo que entendemos como el alma en nuestra tradición espiritual occidental, ¿no? Y el sonjo es el punto en que los alimentos de la tierra, es decir, lo que nos viene del mundo, se convierte en cuerpo nuestro, a través de la digestión. Es como el lugar de encuentro, ¿no es cierto?, en que los alimentos de la tierra se transforman en espíritu, se transforman en sentimientos, se transforman en lo que nosotros somos, ¿no? Es muy interesante esto de recuperar esa idea del sonjo indígena, y también de recuperar, vuelvo a esto de lo que hablábamos hace un rato, una concepción del mundo como relatos, como historias dramáticas. A diferencia de la ciencia, por ejemplo, que entiende el mundo como relaciones causales, ¿no es cierto?, entre fuerzas, entre cosas, los mitos ven al mundo como historias de relaciones afectivas, relaciones de amor, de odio, de celos, de egoísmos, de crueldades. Y yo tengo para mí que esas dos concepciones del mundo, aquí en nuestro pensamiento latinoamericano, nuestro pensamiento situado en nuestra América, se unen, conviven si se quiere, quizá a veces conflictivo o paradójicamente, pero nosotros estamos asumiendo conjuntamente esas dos concepciones, ¿no es cierto?, del mundo entendido desde el punto de vista de las ciencias causales y el mundo entendido
como un relato, así como historias dramáticas, ¿no? Como historias del amor de los cielos con la tierra, de la mujer con el varón y de nuestra dimensión femenina con nuestra dimensión masculina, de nuestra dirección receptiva con nuestra relación generativa, productiva, ¿no? Es decir, somos tierra y cielo y somos chacana, ¿no? Esa unión, esa intersección activa, conflictiva, dinámica en la que estamos, ¿no? Bueno, ese es un camino, una línea dentro de la filosofía actual, y hay otras, ¿no? Y el encuentro y el diálogo entre esas diferentes líneas es también lo que hace fascinante a la filosofía hoy. Cuando los estudiantes entran a la facultad a estudiar filosofía, entran a estudiar historia de la filosofía, no entran así a filosofar, entran a estudiar lo que han dicho otros filósofos, las líneas de pensamiento, pero acercarse al pensamiento de otro es ya estar pensando. Porque cuando ustedes, por ejemplo, están escuchándome y de algún modo entendiendo lo que estoy diciendo, estamos pensando juntos. Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos filosofía en nuestra facultad. Y eso es lo que nos entrena luego para pensar profundamente el mundo en que vivimos, pensarnos a nosotros mismos y sobre todo para ayudar a nuestro prójimo a pensar y a pensarse.